Vale, vamos a seguir con el tema, con el tema de diferencias, que era empezar el tema 9, que es el enfoque integral de las diferencias individuales en inteligencia y personalidad. Me preguntaron sobre las preguntas de examen, de recopilación. Ya las terminé, ya las acabé de subir a Patreon. Es desde el 2005 hasta... A ver, esto está en la página 90. Desde el 2005 hasta el 2021. Estas son una recopilación que ahora no hay para no se consiguen en el depósito de exámenes, y los demás son pues los exámenes que tenemos acceso todos pero sin las respuestas y demás. Entonces fui buscando una a una la respuesta y a la par le puse el tema. Entonces en cada una de ellas se va a ver pues el tema al que corresponde, la respuesta correcta y demás. Y además de esto, que son 200 ego de páginas, pero bueno, son muchas, incluidas las de AVEX también, que están aquí al final. Es bajar, bajar, bueno, aparecen todas aquí, con las soluciones y demás. Entonces, el rollo es que ahora, a la par que tengo esto listo, fui cogiendo cada una de ellas por los temas. Entonces, bueno, por ejemplo, ahora, antes de grabar este vídeo, pues estaba con las del tema 4. Ya tengo las del tema 1, 2, 3, y ahora pues estaba dándole un poquillo a las de 4 con... En el tiempo libre voy cogiendo cada una de ellas y las voy metiendo a un Word, después lo paso a un PDF y, y poco más. Es básicamente eso. Entonces la idea es para después poder repasar, ir cogiendo cada uno de esos temas y decir, vale, pues quiero repasar el tema 1, vamos a mirar las preguntas. Porque no es lo mismo, y esto hay que tener cuidado, no es lo mismo las preguntas de autoevaluación, que algunas se parecen y otras pueden ser como de algún examen, que las preguntas de examen. Yo por eso os lo digo, porque me refiero a los típicos documentos de 1000 y algo de páginas de preguntas de autoevaluación, que realmente es 3 veces repetido el mismo documento, pero bueno. Y son preguntas, pues eso, de las que hacemos nosotros en las pruebas en línea y demás. Luego, cuando veáis las preguntas de exámenes, son parecidas, no es que haya una dificultad mayor. Bueno, a ver, en algunos casos sí que hay un poquito más de dificultad para mi gusto. Pero bueno, que es asequible, de hecho es una materia que tendrá, pues, no sé, yo diría que está en un grado medio de dificultad. Y, y nada, se trata un poquillo de eso. Pues, por ejemplo, en este tema 4 pues bueno, qué tipo de técnicas se aplican de forma sincrónica, bueno, ya sabéis, cubo de datos de Cattell y todo esto. Diseños transversales. Y nada, se trata un poquillo de eso para poder repasar. Como me estaban preguntando, pues tanto en Patreon como en YouTube, a veces en comentarios, pues eso era una cosa que estuve haciendo desde hace un mes y algo por ahí. Me interesaba coger todas las preguntas que se hubieran hecho desde la primera edición de este libro, porque lo demás son reimpresiones y tampoco no cambia básicamente. Entonces es interesante tener todas las que se puedan. Entonces, de cara después al examen, pues a lo mejor ya puedes partir de una bastante buena nota si llevas eso. Entonces nada, simplemente era eso, aclararlo para no tener que estar respondiendo lo mismo a varias personas. Entonces, como la mayoría que siguen diferencias, pues verán seguramente esta parte del vídeo, pues ya lo aclaro previamente. Y nada, y se trata un poquillo de eso. Yo, a ver, os lo puedo enseñar aquí en esta parte. Mirad, en preguntas aquí. Por ejemplo, tema 1. Pues nos vamos al tema 1 y veréis pues todas las preguntas que se fueron recapitulando a lo largo de los años del tema 1. Ya veis que pues mira, por ejemplo, son 18 páginas con la tontería. Pero bueno, algunas están repetidas y demás, y es bueno que alguna sea repetida, porque así os da también la señal de que esa la repiten mucho o es muy recurrente en ciertos exámenes, entonces es bueno apoyarse en eso, ¿vale? Entonces bueno, lo dejo aquí para que sepáis que ya lo subí en Patreon. Y nada, eso. Ya voy por el tema 4. A ver, realmente ya está todo hecho. Simplemente ahora lo estoy reorganizando pues para la comodidad de la gente, pero bueno. Realmente ya está subido esto, ya está subido con todo. Entonces si queréis ir mirándolo por ahí, no hay problema. Yo personalmente me gusta mirarlo por temas, pero después hay gente que es de leer los 12 y después ponerse a hacer preguntas. Yo prefiero acabar un tema, hacer las preguntas, siguiente tema, hacer preguntas, siguiente tema, hacer preguntas y después hacerlas todas. Así parece que no, pero yo creo que te queda mejor. Por eso los paso, no por otra cosa. El problema de esta materia en especial, hay otras que no, pero en esta, para acceder a lo que sería el depósito de exámenes de Calatayud, ya no hay las antiguas del 2005 hasta el 2010, esas ya las tuve que conseguir.
Lo que serían del 2011, creo, en adelante, hasta el 2019 o por ahí, lo hay en el depósito, pero viene sin plantilla y viene sin respuesta y viene sin nada. Entonces es bastante complicado. Entonces por eso me llevó ese tiempo, porque tuve que ir una a una mirándola por el libro, corroborando que estuviera correcta, asignándole el tema que correspondía y pasándolas al PDF, ¿vale? Entonces bueno, eso, para aclararlo. Así que bueno, vamos a darle ahí. Tema 9 de diferencias individuales. Lo que decíamos, enfoque integral de las diferencias individuales en inteligencia y personalidad. Primero, perspectiva clásica de la confluencia de inteligencia y personalidad, la creatividad y los estilos cognitivos. Punto 1.1.1. Introducción. Definición de la creatividad. Hasta que en la década de los 60, Guilford planteó a la comunidad científica la importancia de esta área de la psicología. Los investigadores no se centraron en lo que era el estudio científico de la creatividad. La definición de creatividad contempla dos niveles básicos de análisis, uno abstracto, en el que existe consenso, y otro más concreto, pero más problemático, puesto que implica diversos niveles de análisis y focos de interés. Para la definición abstracta, la creatividad se concibe como la habilidad para producir ideas nuevas, originales y apropiadas, adaptativas, que sean útiles. En cuanto a la originalidad, una idea creativa es algo relativamente infrecuente, aunque no se puede hablar en términos de todo o nada, sino de grados de originalidad. De la misma manera, la utilidad es también una cuestión de grados. La definición en un plano más concreto exige contemplar 4 perspectivas o niveles de análisis. La creatividad es un proceso mental o conjunto de procesos que resulta en la producción de ideas originales y adaptativas. Esta es la perspectiva adoptada por la psicología cognitiva, centrada en el estudio de la solución de problemas y el insight, para lo que utilizan experimentos de laboratorio o simulación por ordenador, y donde las operaciones cognitivas, objeto de examen, son el insight, el uso de heurísticos, etc. La creatividad es una característica de un producto, un cuadro, una obra musical. Un producto es creativo si es original, es decir, si reúne las características de novedad, complejidad y sorpresa. Por su parte, las características asociadas a un producto creativo, adaptativo, son la belleza, la verdad, la elegancia y la virtuosidad, dependiendo del dominio que se trate. La creatividad es un rasgo o perfil de personalidad que caracteriza a la persona. Desde esta faceta de la persona se considera la creatividad como un rasgo que combina los efectos de las capacidades cognitivas con otros de naturaleza temperamental y caracterial. El entorno en el que surge u observa la creatividad es importante. Ciertos elementos de la situación, combinados, facilitan o interfieren en el proceso, la persona y el producto creativo. Punto 1.1.2. Aproximaciones o paradigmas en el estudio de la personalidad. El estudio y comprensión de la creatividad ha sido diverso, pudiéndose hablar al menos de 7 aproximaciones. No empíricas, mística y psicoanalítica, y las empíricas, psicométrica, cognitiva, personalidad, sociocultural e integradora. Entonces que entendamos bien esta parte, ¿vale? De no empíricas y empíricas. No empíricas como mística y psicoanalítica, y empíricas, psicométrica, cognitiva, personalidad, sociocultural e integradora. La preponderancia inicial de las dos primeras permitirá explicar en parte las razones del retraso en el estudio científico-académico de la creatividad. A. Aproximación psicométrica. La empírica, como vemos aquí, ¿veis? Esta parte como esto. Aproximación psicométrica, empírica. Guilford, en contra del estudio de la creatividad a partir de individuos eminentes, propuso que la creatividad debería estudiarse en individuos normales mediante una aproximación psicométrica, al igual que se hacía con la inteligencia. Uno de los test utilizados para ello es el test de usos inusuales, basado en la producción divergente de su modelo de la estructura del intelecto. En este tipo de test, los sujetos deben pensar en el mayor número posible de usos para un objeto, escribir frases a partir de 4 palabras dadas, etc. El pensamiento divergente ha sido considerado por muchos como el elemento cognitivo clave de la creatividad, en cuanto implica producir alternativas nuevas y respuestas inusuales, en contra del pensamiento convergente, que a partir de una información dada implica una respuesta correcta. Mediante análisis factorial, Guilford encontró los siguientes rasgos cognitivos primarios de la creatividad: fluidez, que es el número total de respuestas relevantes;
flexibilidad, número de categorías de respuestas, originalidad, la rareza, estadística o frecuencia de las respuestas en la población. Esta aproximación ha recibido valoraciones tanto positivas como negativas. Esta parte que citábamos de Guilford cuando encontró los siguientes rasgos de creatividad, que es fluidez, flexibilidad y originalidad. Quedémonos bien con eso. Entonces, esta aproximación recibió una serie de valoraciones, y esas valoraciones han sido tanto positivas como negativas. Entonces, en cuanto a las positivas que se observó, que destacó, destacó su papel en el fomento de la investigación en creatividad, y en cuanto a las negativas, se criticó los instrumentos utilizados como triviales. La equivalencia entre creatividad y pensamiento divergente, y el supuesto de que las muestras no eminentes pueden arrojar luz sobre niveles eminentes de creatividad. Esa sería la parte de aproximación psicométrica, recordamos, ¿vale? Dentro de la empírica. ¿Qué vendría después? La aproximación cognitiva, ¿veis? Aquí, también dentro de empírica. A partir de metodología experimental, esta aproximación ha permitido detectar los procesos mentales que intervienen en la actividad creativa, entre ellos la solución de problemas por medio del insight, lo que es la comprensión intuitiva, estudiada inicialmente por los psicólogos de la Gestalt. Después, cognición creativa. La creatividad se concibe como un fenómeno mental que resulta de la aplicación de procesos cognitivos ordinarios, presentes en todas las personas, lo que implica que el pensamiento creativo es accesible a casi todo el mundo. Y adquisición de destrezas, puesto que la habilidad creativa contiene un importante componente de aprendizaje y experiencia. La simulación por ordenador ha permitido hacer explícitos modelos cognitivos del proceso creativo, reproduciendo la conducta creativa en el arte, la literatura, la música, etc. C. Ahora, aproximación basada en la personalidad. Si vamos para arriba, lo vemos de nuevo. ¿Veis? Psicométrica, cognitiva y ahora personalidad. Dentro de lo que es la empírica. Los individuos con altos niveles de creatividad parecen diferenciarse en una serie de características cognitivas y de personalidad. La descripción de estas características puede agruparse en 4 áreas. Riqueza perceptual, que es los individuos creativos presentan una gran apertura a diversas experiencias y gran tolerancia a la ambigüedad, que les llevan a buscar continuamente la novedad y la complejidad. Además, muestran un gran rango de intereses y hobbies, esa gran versatilidad y dispersión de la atención, habilidad especial de estas personas que consiste en la tendencia a atender a más de un estímulo o cognición. Motivación. Manifiestan gran entusiasmo e interés por lo que hacen, la motivación intrínseca, gran energía y son percibidos por los demás como obsesos del trabajo. Ante las dificultades muestran gran flexibilidad a la hora de alterar las estrategias y tácticas e incluso los problemas en sí mismos. Orientación social. Tienden a ser más introvertidos, manifiestan alta independencia y autonomía, y con frecuencia una actitud de rebeldía, a conformarse a las normas convencionales. Esta actitud, junto con el tipo de idea que proponen, requiere de cualidades personales adicionales como la autoconfianza y la independencia de juicio, que les permite sostener sus propuestas a pesar de no recibir apoyo. Psicopatología. Respecto al balance salud-enfermedad, los resultados son con frecuencia contradictorios. Las personas altas en creatividad manifiestan niveles de psicopatología más altos si algunas de las características que hemos visto se hacen extremas, por ejemplo, producción de ideas estrafalarias a partir del pensamiento divergente. Síntomas que además pueden acompañarse de otros desórdenes como la depresión suicida o el abuso de sustancias. Además, puntúan alto en indicadores de inestabilidad emocional, como puede ser el psicoticismo, presentando síntomas cognitivos cuya característica predominante es la sobreinclusión, importante, que implica una ausencia de control en las asociaciones que se realizan entre ideas, recuerdos o imágenes mentales. Según Eysenck, existe una relación causal entre lo que es la falta de inhibición cognitiva, que es la característica de los estados enfermizos de psicosis, el psicoticismo y la creatividad. Que según Eysenck hay una relación causal entre lo que es la falta de inhibición cognitiva, el psicoticismo y la creatividad. Sin embargo, lo que es la asociación entre creatividad y psicopatología no es equivalente a afirmar que los individuos creativos necesariamente terminarán por sufrir unos desórdenes mentales, lógicamente. Vale. Figura 9.3. La creatividad excepcional se encuentra muchas veces asociada a una personalidad problemática y atormentada, que tanto estimula como impide, a veces, el desarrollo de la actividad creativa, máxime si existen factores del entorno que, en lugar de facilitar el proceso creativo, lo dificultan.
Vale, seguimos. ¿Qué nos quedaba? Dentro de las empíricas, las aproximaciones socioculturales. Pues desde esta aproximación se ofrecen dos versiones, una fuerte y una moderada. Para la versión fuerte, la creatividad excepcional tiende a agruparse en lo que se denomina configuraciones culturales. Existen periodos en la historia en los que la creatividad está ausente y otros en los que aparece en su máxima expresión. El genio creativo, Kroeber, es un epifenómeno, algo secundario, producido pues, por el espíritu de los tiempos, donde los individuos creativos serían meros portavoces de la cultura. Esta versión fuerte o radical no se considera aceptable, puesto que aunque las influencias externas y el espíritu de los tiempos juegan un papel importante, lo hacen solo a través de los individuos que ya son creativos. Es decir, el medio sociocultural se limita a proveer las condiciones necesarias, que no suficientes, para la emergencia de ideas creativas. La versión moderada, que sí es aceptable, propone una serie de factores externos que afectan al desarrollo de la creatividad, que pueden agruparse pues, en tres categorías. El ambiente interpersonal, en donde pues, se destaca el papel de las expectativas interpersonales, la creatividad se ve favorecida cuando el individuo trabaja movido por incentivos intrínsecos. Ambiente disciplinar. La creatividad requiere de la interacción dinámica de tres subsistemas: el propio individuo, el dominio creativo y el campo o conjunto de personas que trabajan dentro del mismo dominio y que deciden que debe considerarse o no un producto creativo. Ambiente sociocultural. Factor externo que parece ejercer pues, un impacto apreciable en el nivel general de creatividad, de forma negativa, pues guerras, periodos de anarquía, etc. O positiva, como puede ser bilingüismo, inmigración y demás. Vale, en el cuadro 9.6 vamos a ver las aproximaciones integradoras al estudio de la creatividad. Muy importante este cuadro. De hecho, ya sabéis, en esta materia los cuadros tienen un valor bastante fuerte de cara a las preguntas de examen, ¿vale? Entonces, simplemente por aclararlo. Entonces, esas aproximaciones, ¿no? Pues diversos modelos proponen que se necesita la convergencia de varios factores para que aparezca la creatividad. Hay teorías implícitas, como vamos a ver según Stenberg, las personas no expertas conciben la creatividad pues, como el resultado de una combinación de factores cognitivos y de personalidad. Pues, conexiones de ideas, ver similitudes y diferencias, ser flexible, el gusto estético, no ser tradicional, estar motivado, ser inquisitivo y cuestionar las normas sociales. Teorías explícitas pues destacan el modelo sistémico de esta palabra que no creo ni que pueda decirla, que es Csikszentmihalyi, para que nos entendamos. La verdad es que es casi imposible decirla del tirón. Y la teoría de Amabile, quien describe la creatividad como la confluencia de motivación intrínseca, conocimiento y habilidades relevantes para el dominio en cuestión, y destrezas relevantes para la creatividad. Eso dentro de lo que sería la teoría explícita, ¿vale? Entonces quedémonos con la teoría implícita, Stenberg, lo que decíamos, ¿no? Teorías explícitas, ese modelo sistémico del innombrable, directamente, y la teoría de Amabile. Es que es Csikszentmihalyi. Bueno, por ahí anda la cosa. Si lo vemos en el examen nos damos cuenta instantáneamente de quién es. Vale, teoría de la inversión. Investment Theory de Stenberg y Lubart. Desde esta perspectiva, descrita en términos económicos, las personas creativas son aquellas que son capaces y están dispuestas a comprar barato, crear y defender ideas que son pues desconocidas para la mayoría o impopulares, pero que potencialmente pueden tener éxito en un futuro. Comprar barato, vender caro, Y ahora vender caro, moverse a partir de ahí a otras ideas nuevas e impopulares. La creatividad requiere pues la confluencia de 6 recursos. Vamos a ver esos 6 recursos. Tendríamos las habilidades intelectuales. Esta es la propuesta de la teoría triárquica de Stenberg y demás. Os acordáis, creativa, sintética, inteligencia analítica, todo esto, ¿no? Conocimiento. La persona que necesita conocer lo suficiente, el dominio en que se encuentra para poder avanzar. Estilos de pensamiento, pues destaca la preferencia por nuevos modos de pensar. Es decir, pues además de pensar de manera original, el individuo debe reconocer qué cuestiones son importantes y cuáles no. Que los árboles no le impidan ver el bosque, para entendernos. Personalidad. Destaca la disposición a desafiar a la multitud, desafiando las convenciones para actuar de manera creativa e imponer su producto en un mercado insensible.
Motivación. Es importante la motivación intrínseca o centrada en la tarea. Ambiente. También necesario para apoyar las ideas creativas. Finalmente, este modelo asume que la creatividad no es solo el resultado de una suma entre los niveles de funcionamiento de cada recurso. Existen umbrales para determinar esos componentes por debajo de los cuales la creatividad no es posible. Puede haber una compensación parcial entre componentes y pueden existir una interacción entre los componentes, pues por ejemplo, altos niveles de inteligencia y motivación que ejercen una influencia multiplicativa en los niveles de creatividad. Voy a ver un poco, es que ando medio acatarrado y ya me seco en nada, tío. Vale, punto 1.2. Estilos cognitivos. Ni la inteligencia ni la personalidad parecen ser suficientes para explicar las diferencias individuales en rendimiento o en la elección de actividades por parte de un individuo. Para explicar este vacío, se han sugerido diversos conceptos que se sitúan en una zona intermedia entre lo que es la inteligencia y la personalidad, como son pues la creatividad, la inteligencia o competencia social, emocional o práctica, o el estilo, que no se concibe como una habilidad en sí, sino como una preferencia por una u otra forma de actuar, ¿no? El término estilo fue introducido formalmente en psicología por Allport, a partir de la teoría de los tipos psicológicos de Jung, para referirse a distintos tipos de personalidad y de conducta. Aunque la definición ha ido cambiando, ha conservado su cualidad esencial. El estilo reúne una serie de patrones habituales o modos preferidos de hacer las cosas, que son relativamente estables en el tiempo y consistentes a través de varios tipos de actividades. El término estilo cognitivo fue desarrollado por los psicólogos cognitivos en la década de los 50 y 60, cuando investigaban la solución de problemas y las habilidades sensoriales y perceptivas. El estilo cognitivo se refiere pues al modo habitual de procesar información y de utilizar los recursos cognitivos como la percepción, la memoria, el pensamiento, etc. Punto 1.2.1. Dimensiones de estilos cognitivos. Tenemos el de dependencia-independencia. Muy importante, este, de hecho hace nada, cuando estaba acabando una de las preguntas de los exámenes, recuerdo esta, de dependencia-independencia, ¿vale? Entonces, las dimensiones de estilos cognitivos, quedamos muy bien con esta. Aparte de la pregunta, mucho. Dependencia, independencia, de campo. D y C, vamos. Dependencia, independencia, campo. Articulación de campo. Es el estilo cognitivo más conocido, ¿veis? Descubierto en los años 40 por Witkin y Hash. De hecho, el que citaban era Hash, creo. Cuando estudiaban la orientación en los pilotos de aviación. Esta es una pregunta así medianamente recurrente dentro de este tema, ¿vale? Entonces, por eso os lo recalco. Además, no solo porque lo diga yo, sino porque es el estilo cognitivo más conocido, quiero decir. Entonces, ellos también se apoyan en eso a la hora de poner las preguntas. Entonces, eso, ese estilo cognitivo más conocido lo descubrieron en los 40, Witkin y Hash, cuando estaban estudiando pues, la orientación en los pilotos de aviación, ¿no? Witkin sugirió que las personas pueden clasificarse en términos del grado en que son dependientes o independientes, vamos, DC o IC, de la estructura de campo visual que les rodea. La mayoría de individuos comparten en cierto grado ambas tendencias y solo los grupos extremos manifiestan las características típicas de uno de los polos. Los DC, vamos, los dependientes, presentan dificultades para identificar la información que buscan, pues el resto de componentes del campo perceptivo actúan como distractores, ¿vale? Entonces, los DC, vamos, los dependientes, tienen una serie de dificultades para identificar esa información que están buscando, porque el resto de componentes del campo perceptivo están actuando como distractores, ¿vale? Y los IC, vamos, los independientes, discriminan fácilmente los elementos relevantes de los secundarios. Entonces, quedémonos bien con eso, ¿vale? Vale, después tenemos dentro de estas dimensiones de estilo cognitivo, esta que decíamos, ¿no? La DIC, dependencia-independencia de campo. Ahora, nivelador, agudizador. Cuando hacían la pregunta nos hacían entre estas tres, ponían A, B y C y teníamos que saber diferenciar dentro de la pregunta, ¿no? Entonces, nivelador, agudizador. Este es rango de equivalencia. Eso que aparece aquí como diferenciación conceptual. Entonces, las personas se diferencian en el grado en que perciben diferencias o semejanzas en los objetos. Los niveladores tienden a omitir cambios en los estímulos simplificando los elementos en la memoria. El resultado es que tienden a generalizar en exceso sus observaciones e ideas, pues ven como similares los elementos que los componen.
Los agudizadores encuentran diferencias importantes entre los elementos de la situación, reteniéndola en la memoria de manera muy detallada, por lo que ésta se encuentra muy estructurada y detallada entonces. A medida que un individuo madura, su nivel de diferenciación aumenta, pasando de un estilo nivelador a otro agudizador. Asimismo, a medida que un individuo se vuelve más experto en un área, se incrementa su capacidad de hacer distinciones. No obstante, las diferencias estilísticas persisten en ambos casos, ¿vale? Pero bueno, es bastante intuitivo, bastante obvio. Ya cuando lo leáis os vais a dar cuenta perfectamente. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de esto hay un test que evalúa este rango de equivalencia, que es lo que se llama el test de clasificación libre, que es el FST, en el que los sujetos reciben nombres diferentes nombres de diferentes objetos que se deben clasificar en grupos en función de su similitud. Los niveladores tenderán a formar menos grupos que los agudizadores. Y luego tendríamos, además, también impulsividad, reflexividad, IR. La IR se refiere a la tendencia a inhibir las respuestas iniciales y a reparar en ellas con el fin de evaluar su grado de precisión. A diferencia del rango de equivalencia, la IR se muestra relativamente estable en el tiempo, ¿vale? Los individuos impulsivos, por ejemplo, realizan toda la tarea cometiendo gran número de errores, por esa impulsividad. En cuanto a la personalidad, tienden a mostrar menos ansiedad por cometer errores, orientación hacia el éxito rápido, bajos estándares de rendimiento y menor motivación por tareas que implican aprender. Recuerdo además una también de esta parte de impulsivos, que preguntaban el tema de la impulsividad, cómo afectaba y demás, y que tendían a mostrar menos ansiedad por cometer errores, porque tienen esa orientación hacia el éxito rápido, tienen un bajo estándar de rendimiento, entonces pierden motivación, van a tener una menor motivación por tareas que implican aprender, ¿vale? Vale, los reflexivos, sin embargo, prefieren detenerse y analizar todos los elementos de la situación. Esto, ya os digo, es bastante deductivo. Cuando se ve en el examen se saca bien, aún sin saberlo. Básicamente por el tema de que todos sabemos diferenciar entre un impulsivo y un reflexivo y entender un poco esa parte. Entonces, reflexivo, ¿qué prefieren? Detenerse, reflexionar, analizar todos los elementos de la situación, tratando de cometer pocos errores, a pesar de no realizar toda la tarea. Luego tendríamos visualizador-verbalizador. Existen diferencias en la manera en que se atiende y procesa la información. Los individuos visualizadores se basan en mayor medida en información visual, utilizando más la memoria visoespacial. Y los verbalizadores, que prefieren guiarse por palabras leídas o escuchadas, y recurren más a aptitudes como la comprensión o la clasificación verbal. Y luego tendríamos también el visual áptico, que tenemos aquí, dimensión a diferenciar a los individuos en función de la preferencia por procesar la información de manera visual o táctil. Eso que se refiere con el áptico. En general, los adultos muestran mayor preferencia por el estilo visual y los niños por el áptico. Para clasificar a los individuos en esta dimensión, Kagan desarrolló un test en el que se debe manipular con el tacto unas figuras de madera y después se presenta una imagen que deben identificar. Los índices obtenidos son el tiempo de reacción, el número de errores y la duración de la exploración. Luego tendríamos el estilo conceptual, analítico, relacional e inferencial categorial. Los individuos difieren en la estrategia que utilizan para categorizar conceptualmente los objetos. Por ejemplo, los individuos con un estilo analítico descriptivo centran su atención en los elementos de los objetos, los van agrupando sobre la base de elementos comunes. Mesa y silla, ¿por qué? Porque tienen patas. Eso sería un estilo analítico descriptivo. La mesa y la silla, ¿por qué? Porque ambas tienen patas, entonces las ponen ahí. Elementos comunes, vamos. Y luego los que presentan un estilo relacional. ¿Qué significa? Que se fijan más en los objetos globales. Agrupan los objetos en base a sus relaciones funcionales. Mesa y silla, ¿por qué? Porque sirven para comer. El que sirvan para comer es lo que hace que esa relación funcional sea sobre este estilo relacional, ¿vale? Entonces, una forma de diferenciar un poquito lo que es el estilo analítico descriptivo y el estilo relacional, ¿no? Bien, luego tendríamos el serial y holístico. Este es importante, este también lo suelen preguntar. Esta dimensión se refiere a la manera en que se fija la atención en el material objeto de aprendizaje, aunque existe una gran flexibilidad en el uso de estas estrategias. ¿Por qué? Ya que existen individuos sensibles a las características de las tareas que modifican su manera de aprender para adecuarse a las mismas.
Los individuos holísticos... Holístico, bueno, para que nos entendamos, holístico es el todo. Entonces, procesan varios elementos simultáneamente y los organizan con el fin de formar una unidad compleja. Y los serialistas analizan en detalle todos los elementos de un problema y los ordenan según el criterio secuencial. Vamos, paso a paso, secuencia a secuencia. Luego tendríamos las dimensiones de Reading y de Schema, que, pues bueno, nos van a hablar de uno de los problemas en la conceptualización e investigación de los estilos cognitivos ha sido la falta de comunicación entre autores, lo que se ha traducido pues en una dispersión en cuanto al número y variedad de estilos, como ya acabamos de ver. Reading y Schema concluyeron que todos podrían agruparse en dos dimensiones básicas, independientes entre sí, y de otras variables como la inteligencia, y relativamente independientes de variables de personalidad. Holísticos analíticos. Recordemos bien estas dos porque también se suele ver, ¿vale? Holísticos y analíticos designa la tendencia a organizar la información globalmente. Esto es básicamente lo que os dije antes, un poco, de que os quedaréis bien con lo de holístico, porque después una de las preguntas suele ser esta, que es holístico-analítico aquí, el H y la A. Dentro de lo que son las dimensiones de Reading y de Schema, ya vimos cómo concluyeron que todos se podían agrupar en dos dimensiones básicas. Después de todo lo que vimos, ellos concluyen que todo se podría agrupar en dos dimensiones básicas y que son independientes entre sí y de otras variables como la inteligencia y Entonces tenemos holístico analítico y verbal imagen. Vamos, HA y VI, para así abreviado. Holístico analítico, ¿qué decíamos antes? Holístico es el todo, es lo global. Entonces designa la tendencia a organizar la información globalmente, vamos, holísticos. O por partes, analíticos. Incluyen estilos como la dependencia-independencia de campo, pregunta típica, impulsividad-reflexividad o agudizador-nivelador, que son los que acabamos de dar ahí. Y los otros que nos quedan, el de visual óptico, el de visual verbalizador y demás, entrarían aquí, que es verbal, imágenes, es que ya se asocian perfectamente. Se refiere pues a esa preferencia por representar la información mediante figuras e imágenes, o verbalmente por palabras, y abarca estilos como los que acabamos de citar anteriormente, visualizador, verbalizador y visual áptico. Es que ya simplemente viéndolos ya sabemos que va a ir a verbal e imagen, lógicamente no va a ir a holístico analítico. Vale, tendremos aquí en el cuadro 9.9, que quiero cortar el vídeo, pero nada, lo vamos a cortar aquí en el 2, que es mejor. Acabamos este cuadro también. Cuadro 9.9. Casi lo hacemos en 2, que es mucho más cómodo. Estilos cognitivos, inteligencia y personalidad. Existe una ausencia de asociación entre estilos cognitivos e inteligencia que es especialmente relevante, porque justifica la existencia del estilo cognitivo como algo diferente a la inteligencia. La diferencia esencial es que la inteligencia, alta, hace que un individuo manifieste un alto rendimiento en todo tipo de situaciones que requieren competencia cognitiva y la baja inteligencia hace más probable un menor rendimiento. Por el contrario, el efecto de un estilo cognitivo sobre el rendimiento es positivo o negativo dependiendo de la naturaleza de la tarea. Las asociaciones entre lo que es la personalidad y estilos cognitivos, en cambio, son moderadas. Quedaos bien con eso, lo del RSI. Hasta 0,33, quiero decir. Dios, como tengo la garganta ya. Justificadas por el hecho de que los estilos cognitivos explican diferencias individuales en la actuación de los procesos cognitivos, que son solo uno de los componentes de la estructura de la personalidad. En el cuadro, este es el cuadro 9.9, luego tendremos el cuadro 9.10 y 9.11, que básicamente nos van a hablar de los estilos cognitivos y controles cognitivos. Vemos que existe una confusión importante entre estos dos conceptos, ¿vale? Que se utilizan en ocasiones indistintamente para referirse incluso a las mismas dimensiones. Cuando ambos hacen referencia a lo mismo, esto es la consistencia en la manera de procesar la información cognitiva. Sin embargo, algunos autores prefieren establecer una diferenciación entre estos dos conceptos. Entonces vamos a verla. Estilos cognitivos y controles cognitivos. Estilos cognitivos, vamos a ver 5 puntos y en controles cognitivos otros 5. Lo mismo, vamos a hacer una comparativa de una con otra, sí. Primera, características del aprendizaje de los individuos y en controles cognitivos, entidades de naturaleza psicodinámica que regula la expresión de las necesidades en modos socialmente adaptativos. Surgen a lo largo del desarrollo, de la interacción entre genes y ambiente. Luego, seguimos en estilos cognitivos. Organización de las dimensiones, las etiquetas específicas dentro del individuo. Vemos en controles cognitivos las dimensiones o etiquetas específicas. Más general, varían menos en función de la tarea. Aquí, más específicas en los controles cognitivos, porque varían más en función de la tarea. Sin embargo, los estilos cognitivos varían menos en función de la tarea, vamos, que son más generales.
Los estilos cognitivos son bipolares. ¿Por qué? No hay una dimensión mejor o peor. Sin embargo, en los controles cognitivos, un polo puede ser mejor o suele ser mejor que el otro. Vamos, que son unipolares. Estos detallitos son importantes, ¿vale? Me refiero, no os paséis muy por encima, sobre todo cuando son los cuadros, que ya sabéis, los cuadros siempre entran. Etiquetas representativas, lo que dijimos antes, nivelador agudizador, visual áptico, visualizador verbalizador, analítico y relacional. Y en la 5, etiquetas representativas, dependencia-independencia, como ya sabíamos, y reflexividad y impulsividad. Es importante entender, pues eso, hay autores que no hacen esta referencia, pero otros que sí, que hacen referencia pues que son lo mismo cuando ambos son lo mismo y en otros no. Entonces, estilos cognitivos y controles cognitivos. Quedémonos bien sobre todo esta parte de más generales y aquí más específicos, bipolares y unipolares y las etiquetas, ¿vale? Que sobre todo es lo que más he visto yo en exámenes. Vale, pues lo dejamos aquí. Punto 2. Creo que sería la mitad del tema, pero dejadme mirar. Página 6. Y esta es la 11, 6 y 6, 12. Sí, la mitad. Vamos bien. Un poquito más de la mitad hicimos. Mejor. Vale, pues lo dejamos por aquí. Eso. Tenéis ahí las preguntas en Patreon si las queréis. Y poco más. Básicamente es un poco el estilo de estudio que hago yo. Entiendo que cada uno tiene el suyo, lógicamente, y demás. Pero yo por ahora, por lo que fui haciendo, es como mejor me funciona a mí. Pero bueno, también por lo que me escriben gente en comentarios, no solamente de YouTube, sino de Patreon, que están contentos por eso, porque se ve que se va quedando las cosas mejor. Yo creo que afianzas más cuando atacas a lo mismo desde distintos flancos. Entonces, si tú, bueno, sin que sea metáfora así en plan guerra de nada, simplemente tú tienes que estudiar para este examen, pero ellos, el equipo docente, no es lo mismo hacer los exámenes de una materia que ya lleva muchos años siendo el mismo libro, por así decir. Ahí recabas mucha más información, tienes acceso a muchas más preguntas, entonces a la mala no pueden crear más contenido dentro del libro. Entonces llegará un momento en que tengamos las suficientes preguntas como para mirarlas y ya tener una base bastante sólida, unida al estudio, lógicamente, previo. Yo eso que digo, por norma, yo lo que suelo hacer es eso. Leo el libro entero, bueno, el libro apunte lo que cada uno considere oportuno, pero bueno, se lee y cada vez luego en el repaso vas mirando, pues vale, tema 1, lo miro un poquillo, voy a hacer estas preguntas, me las hago y veo un porcentaje aprox de lo que puedo sacar. Yo qué sé, pues acierto un 60%, acierto tal. Pero es muy importante en los temas, porque después te das cuenta de que llegas al tema 6 o el 7 o el que sea, y dices tú, coño, aquí fallo más, aquí acierto un 50%, o a veces no llego ni al 50%, pues ya dices, mi punto débil es este tema. Todos los demás los tengo bien, pues voy a intentar hacer una compensatoria, voy a intentar aprender un poquito más, voy a machacar más preguntas sobre este tema, y así se llega al aprobado perfectamente. Además de que no olvidemos que hay PEC, que hay sumatorio externo, si no recuerdo mal, a partir de 4,5. Entonces, mira, sacas un 4,5 y tienes parte de PEC, apruebas también. En percepción creo que era a partir del 4. Hay muchas materias. Entonces, es muy interesante mirar bien la guía de cada materia, mirar los puntos débiles que tiene esa materia, o puntos fuertes para cada uno, como lo queramos ver, y dar a partir de ahí. Esa es mi forma de hacerlo. Entiendo que después hay gente, pues por ejemplo, que se dedica a hacer esquemas, apuntes, ¿sabes? Yo, por ejemplo, no soy de escribir o de subrayar. Yo lo leo y después, a partir de leerlo, machaco preguntas. Hago más un estilo a aprendérmelo, pero después a poner a prueba todo el día lo que yo sé. Como si se estuviese contándoselo a alguien. Por ejemplo, de hecho, los vídeos es una de las cosas que me gusta mucho no solamente por hacerlo, sino para ayudar a la gente y demás, pero sino también por mí. Lógicamente, no tan altruista, sino más egoísta, porque yo explicándolo se me quedan mejor las cosas. Entonces me sirve eso. Y luego pues pongo a prueba si me lo sé o no. Es lo mismo que cuando tienes tú que enseñarle algo a alguien. La mejor forma de saber si lo sabes es saber si se lo puedes explicar a alguien. Entonces, bajo ese criterio es por lo que hago yo. Así que bueno, eso. Mucho ánimo a todos y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.